Este es realmente un punto repetido de la parte 1 del iceberg, donde se cuenta la teoría de que la Unión Soviética realmente no llegó a regresar a todos sus astronautas en sus expediciones a la Luna por diversas razones, ya sea problemas económicos, el problema de que pudieran no tener una ciencia lo suficientemente avanzada al momento para poder competir con la carrera espacial contra Estados Unidos y por razones obvias no querían admitirlo al público, siendo los esqueletos a los que se refiere el punto los de los cosmonautas que murieron en la superficie lunar. Este punto sugiere que el Titanic no era en realidad la maravilla que la compañía White Star Line había prometido. En realidad, White Star Line cambió de barco para el viaje de Southampton a Nueva York y el barco que supuestamente era el indestructible Titanic era en realidad un barco más antiguo y por lo tanto más frágil, el Olympic. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hawke, el Olympic dio un giro demasiado brusco. Ambos barcos acabaron estrellándose. El Olympic pudo volver al puerto de la compañía con una cantidad de daños que costaron millones de dólares. Además, en un juicio posterior, la compañía White Star Line, dueña de la embarcación, fue culpada del accidente. Después del accidente, según esta teoría, el Olympic se costaba más en reparaciones y demandas que lo que lograba sacar en beneficios. Así que la compañía hizo el cambio. Su segundo barco recién construido tomaría el nombre de Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic y sería hundido para cobrar el seguro, pero no se esperaban el conocido accidente del choque con el iceberg. Podría referirse a los cañones antigranizo de la compañía automovilística Volkswagen que se llegaron a utilizar en Puebla, México, para pulverizar los fragmentos de hielo que pudieran dañar su producción. El problema es que mucha gente que vive cerca de donde se utilizan esos cañones, generalmente zonas rurales, dicen que controlan el clima y esto afecta a sus cosechas. Realmente no se ha encontrado ninguna correlación científica entre estos cañones y el cambio del clima, pero la creencia de los habitantes sigue sin cambiar, por lo que el gobierno de la ciudad acordó con la empresa que se dejaran de utilizar, a menos por un tiempo de prueba. El hiperrealismo o fotorrealismo es un movimiento artístico que reproduce la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud de una fotografía, pero aplicando técnicas de pintura y escultura que hacen la imagen más vívida que la mera fotografía. Se originó hacia finales de 1960 en respuesta a las obras abstractas y conceptuales del arte contemporáneo en ese momento. El hiperrealismo se basa en la idea filosófica de la hiperrealidad, desarrollada en el siglo XX. Dice que el cerebro humano es incapaz de distinguir entre realidad y ficción. Aplicado al arte, el concepto de hiperrealidad nos acerca casi a la actuación cuyo realismo podría ser incluso más convincente que nuestro mundo normal. Los esenios eran un grupo de judíos sectarios que se apartaron de la corriente principal de la vida judía. Su aparición fue cercana a los años de 150 a.C. hasta el año 70 después de Cristo. Sobre el origen de la palabra esenio se han creado varias hipótesis. Puede provenir de la palabra santos, o los piadosos. Hacedores de la ley, comunidad, consejo o congregación, asamblea o sociedad. Es un concepto antiguo de medicina que fue creado por las antiguas civilizaciones griegas y romanas, que de acuerdo a esta teoría, dan origen al resto de fluidos corporales del cuerpo humano. Los 4 humores de los que hablaba son flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla. Afirmaban que el equilibrio entre estos 4 fluidos corporales era el fundamento de la salud humana, y durante muchos años, casi toda la Edad Media, se practicaban cirugías para quitar el excedente de cualquiera de esos 4 humores con el fin de sanar. Los desequilibrios en las cantidades de humores tenían una influencia en el modo en el que pensamos, sentimos y actuamos,
Cuando predominaba el humor de bilis negra, por ejemplo, creían que la persona tendía a ser melancólica y con tendencia a la tristeza y la expresión de emociones intensas, mientras que en los individuos en los que hay mayor proporción de flema que del resto de sustancias su temperamento se caracterizaría por su tendencia al análisis racional de las situaciones y su facilidad para mantener la calma. En el Brasil del siglo XX, la historia de Oer Verde es muy misteriosa. 600 personas desaparecieron sin dejar rastro y hasta la fecha no se le encuentra una solución definitiva. La historia tiene lugar en 1923 en las selvas de Brasil, cuando turistas en la aldea de Oer Verde entraron a la pequeña ciudad e inmediatamente se sorprendieron por la calma que reinaba en todo el lugar. Se envió a la policía desde un pueblo cercano, y los investigadores pronto entraron al pueblo para buscar pistas de lo sucedido casa por casa. Cuando llegaron a la escuela de la ciudad, encontraron un arma que, según algunas versiones de la historia, todavía olía a haber sido disparada recientemente, la cual tomaron para su examen forense y se determinó que sí, esta había sido disparada en un periodo corto de tiempo. En la pizarra del salón de clases estaban escritas las palabras "no hay salvación". Se produjo una búsqueda de los 600 aldeanos que faltaban de Oer Verde. A pesar de esto, nunca se encontró rastro de ninguno de los lugareños, y, hasta la fecha no se ha encontrado ninguna pista concluyente. Un campo de torsión, también llamado campo de acción, campo de rotación o campo rotor, es un concepto basado en la teoría Einstein-Cartan, refiriéndose a Albert Einstein y Elie Cartan. Se trata de la teoría un campo gravitacional creado por el momentum que genera la rotación de los electrones. Si la rotación es a la derecha, podemos considerar que este campo de torsión es favorable para el potencial de energía de los seres vivos. Si el campo de torsión es a la izquierda, el campo de torsión es perjudicial. No está realmente comprobado, por ahora es solo pseudociencia. Utsuro Bune era un objeto desconocido que supuestamente llegó a la costa en 1803 en la provincia de Itachi en la costa este de Japón. El significado Utsuro Bune, la parte de Bune significa barco, mientras que Utsuro significa vacío o hueco. Según la leyenda, una atractiva joven de 18 a 20 años llegó a una playa local a bordo del barco Eko el 22 de febrero de 1803. Los pescadores la llevaron tierra adentro para investigar más, pero la mujer no pudo comunicarse en japonés. Ella era muy diferente a todos los demás allí. Luego, los pescadores la devolvieron a ella y su barco al mar, donde se fue a la deriva y no se volvió a saber de ella. Historiadores, etnólogos y físicos como Kazuo Tanaka y Yanagita Kunio han evaluado la leyenda del barco Eko como parte de una larga tradición dentro del folclore japonés. Como alternativa, ciertos ufólogos han afirmado que la historia representa evidencia de un encuentro cercano con vida extraterrestre. La peculiar apariencia europea de la mujer, la parte superior del Utsuro Bune y los escritos desconocidos llevaron a los investigadores a la conclusión de que toda la historia se basó en las circunstancias históricas de que la gente del período Edo encapsuló a Japón datos sobre el mundo exterior. Describir a una mujer vallada con atributos europeos mostraba cuánto temían los pueblos a las malas influencias culturales del mundo occidental, especialmente de América del Norte y Gran Bretaña. Anteriormente existía un decreto donde la Secretaría de Educación Pública de México era la encargada de regular que toda palabra extranjera fuera castellanizada en el acto en toda su expresión, revistas, historietas, traducciones, publicidad, etc. Lo que se refiere aquí es que realmente la idea de que los Fruit Loops en México fueron conocidos como Fruity Loops, Sam el Tucán antes se llamaba Iván, el Tucán y otros cereales recibieron un cambio de mascota. En el caso de los Corn Pops tenían un vaquero que no estaba presente en la versión original estadounidense.
Poliagua era una forma hipotética de agua polimerizada que fue objeto de mucha controversia científica a finales de la década de 1960. En 1969, la prensa popular se había dado cuenta y había provocado temores de una brecha de poliagua en los Estados Unidos. El aumento de la atención de la prensa también trajo consigo una mayor atención científica, y ya en 1970 estaban circulando dudas sobre su autenticidad. En 1973 se descubrió que era una ilusión, ya que solo era agua con una cantidad de compuestos orgánicos comunes que lo contaminan. La cuenca de Kuznetsk en Rusia, que cubre una franja de aproximadamente 70.000 kilómetros cuadrados, es una de las áreas mineras de carbón más grandes del mundo, responsable de aproximadamente el 60% de la producción total de carbón de Rusia. Gran parte de este porcentaje se exporta. El precio ambiental que tienen que pagar las ciudades locales y su entorno asentados a la sombra de estas minas a cielo abierto es colosal. La proximidad de las minas con las ciudades siberianas ha llevado a heredar una situación ecológica difícil, según palabras del gobernador de Kemerovo, Sergei Tsivilev. El polvo de carbón de las minas a cielo abierto es el causante del problema de la nieve tóxica que ha caído en la zona de Siberia. Una vez que estas partículas golpean el aire, se mezclan con la nieve dándole este particular tono negro y gran toxicidad. El incidente Vela fue una prueba nuclear que tuvo lugar en el Océano Índico al sur de Sudáfrica. Nadie reconoció haber hecho esa prueba y a la hora de buscar algún indicio de barcos por la zona, había un buque de la Marina mexicana cerca de la explosión, por lo que se asocia a que fue México quien hizo esa prueba, pero no hay indicios o declaraciones concluyentes. El debate sobre la identidad del creador anónimo del Bitcoin aún no ha terminado, pero, ¿qué pasaría si el Bitcoin no hubiera sido creado por una o dos personas, sino por una empresa de juegos de gran éxito? Un usuario del foro de Bitcoin Talk construyó una elaborada teoría de conspiración dando como conclusión que Bethesda Softworks, la compañía detrás de la serie Fallout y de Elder Scrolls, estaba detrás de su creación. El usuario observó que Fallout 3 se lanzó 3 días después de que Nakamoto, nombre que el creador del Bitcoin usa como seudónimo, publicara el documento que establecía cómo funcionaría exactamente Bitcoin. Además dice que el que controla los hilos detrás de la criptomoneda es nada más que el fundador de la compañía Christopher Weaver, dada su gran cantidad de títulos en tecnologías en distintas universidades alrededor del mundo. Como otro agregado estableció que la de Bethesda es casi idéntica a la de Bitcoin, con algunas líneas agregadas e, incluso la B es de un color diferente al resto de las partes del logo. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Te suena lógica o convincente? Déjame tu opinión en los comentarios. Se cree que la razón del aumento de inteligencia del cerebro humano es a causa de que se cambió la dieta de nuestros antepasados de herbívoros y omnívoros, pero dado a que no se sabe de dónde nació ese cambio, podría ser posible que fuera por haberse comido a sus muertos, dado lo sociables que eran. El animismo es la creencia de que todo tiene un alma o espíritu, un ánima en latín, incluyendo animales, plantas, rocas, montañas, ríos y estrellas. Los animistas creen que cada ánima es un espíritu poderoso que puede ayudar o hacerles daño, y debe ser adorado o temido de alguna manera. Aunque cada cultura tiene sus propias mitologías y rituales diferentes, se podría decir que el animismo es la parte fundamental más común de las religiones espirituales o sobrenaturales de los pueblos indígenas alrededor del mundo.
Es una teoría sociológica presentada por René Girard, un crítico literario, historiador y filósofo francés, presentada porque dice que los hombres se influencian unos a otros, y, cuando están juntos, tienen tendencia a desear las mismas cosas y contrariamente a lo que piensan muchos filósofos, la imitación comporta también los deseos. Esta teoría fue creada por él para analizar obras literarias en las que se muestran relaciones de imitación inconsciente entre un autor y otro. Básicamente actualmente se le conoce mucho más por esta teoría que otra cosa. En la mitología griega la ambrosía era una sustancia especial que puede ser traducida como inmortalidad, solo los dioses podían consumirla y tenía increíbles propiedades que eran desconocidas para los mortales, haciéndola fuertemente deseada por estos. Se cree que la ambrosía eran tipos de miel, y que su poder de conferir la inmortalidad se debería a las supuestas propiedades curativas y limpiadoras de la miel. Otras creencias dicen que este dato es contradictorio, ya que los griegos consideraban a la miel como una sustancia común en su sociedad, además de tener su propia palabra para referirse a ella en el griego. Esta teoría dice que en realidad se refería a la grasa o aceite, puesto que tenía una gran cantidad de utilidades en la época, como comerla, lavarse con ella, untarla en el cuerpo, imbuirla en la nariz de un cadáver para que éste no se pudriera, etc. Muchos autores que se dedicaban a crear teorías sobre la vida alienígena se preguntaron si las supuestas naves espaciales que fueron presuntamente investigadas podrían ser algún tipo de animales viviendo en la atmósfera de la Tierra. Se creyó que el fenómeno ovni podría ser mejor explicado por la presencia de grandes animales parecidos a amebas habitando en la atmósfera de la Tierra. Se les llamó critters. Se especuló que ellos gastarían la mayor parte de su tiempo en un estado invisible y propulsándose a través del aire. Se pensó que los critters eran carnívoros y los cadáveres de animales mutilados y desapariciones inexplicables fueron evidencias que ellos alguna vez atacaron humanos y el ganado. Realmente no hay evidencia sólida, pero es una teoría interesante. Fulcanelli es el seudónimo de un autor desconocido de libros de alquimia del siglo XX, dado a la gran cantidad de información contradictoria y a lo misterioso de esta persona se han creado una gran cantidad de teorías sobre su identidad. La mayor parte de sus biografías están basadas en testimonios poco confiables, pues al parecer ocultaba toda información sobre su persona. Algunos han especulado sobre su posible nacimiento en 1877 en Villers-le-Bel y su muerte en la pobreza en París el año 1932, pero no hay pruebas concluyentes para apoyar estas fechas. Gracias a información dada por su discípulo, diversos autores han creado varias teorías sobre su identidad, como Julien Champagne, pintor francés; Camille Flammarion, eminente astrónomo francés; el escritor J.H. Rosniaret, seudónimo a su vez de Joseph-Henri Honoré Boix; Pierre Dujols, librero parisino de la época; René Schwager de Louis; F. Jolive Castelot; Eugène Cancelier; el conde de Saint-Germain; Jules Violle, físico francés de renombre; Alphonse Joubert, doctor francés, entre otros. Arquímedes podría haber creado un sistema de espejos cóncavos que reflejaban la luz solar concentrándose en los barcos enemigos y con la finalidad de incendiarlos. Luciano de Samosata, historiador del siglo II, escribió que, durante la batalla de Siracusa, Arquímedes repelió un ataque llevado a cabo por soldados romanos con fuego. La credibilidad de esta historia ha sido objeto de debate desde el Renacimiento. René Descartes la descartó como falsa, mientras que investigadores modernos han intentado recrear el efecto considerando para ello tan solo las capacidades técnicas de las que disponía Arquímedes. Sí se ha logrado, pero bajo condiciones muy específicas, como que el barco estuviera inmóvil durante 10 minutos y que el cielo estuviera despejado.
En la Edad Media hubo una o varias modificaciones al calendario por razones políticas. Esta teoría afirma que la supuesta falta de progreso que se vio en el medievo se deba a la falta de registros de grandes eventos, ya que casi 300 años fueron impuestos por figuras de alto poder como el Papa Gregorio XIII, como la expansión del Islam y la reaparición del pueblo judío en el mapa en realidad pasaron en una cantidad de tiempo mucho menor. Esta teoría ya ha sido desmentida por cosas como por ejemplo que otros procesos históricos como por ejemplo, la dinastía Tang en China, sí concuerdan con los registros que se tienen de la Edad Media, además de no tener respaldo de la comunidad científica. Hay una teoría que dice que como Kennedy recibió también disparos en el pecho, y en los vídeos puede distinguirse al chofer cuando voltea, él podría ser el culpable detrás de su muerte. Realmente no hay apenas información de esto, pero es una teoría más que añadir a la larga lista de teorías que hay del tema. Para los romanos la filosofía era un conjunto de ejercicios espirituales y reglas de vida. En esa época existían escuelas de filosofía en donde no solamente acumulaban saberes que traían los nuevos estudiantes para poder conseguir todo el posible, sino donde también se enseñaba a vivir de la forma que ellos consideraban correcta con los valores que tenían en esa época, eso en pocas palabras.